Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. La vida del santo San Ricardo de Wych. El día de San Ricardo de Wych se celebra el 3 de abril. San Ricardo de Wych, también conocido como San Ricardo de Chichester, fue un santo inglés nacido alrededor del año 1197 en Droitwich, Worcestershire, Inglaterra. Se destacó por su profunda piedad y su compromiso con la caridad y la justicia social. Ricardo fue educado en la Universidad de Oxford y se convirtió en un erudito respetado. Más tarde, enseñó en la misma universidad y se desempeñó como canciller de la diócesis de Oxford. Fue conocido por su humildad y su amor por los pobres, a quienes atendía personalmente. En 1235, fue elegido como obispo de Chichester, una posición que inicialmente rechazó debido a su humildad. Sin embargo, finalmente aceptó el cargo y se convirtió en un líder pastoral excepcional. Se destacó por su celo pastoral, su devoción a los sacramentos y su compromiso con la justicia social, especialmente en la defensa de los pobres y oprimidos. San Ricardo también fue conocido por su resistencia a la corrupción y la injusticia, lo que lo llevó a enfrentarse a poderosos líderes políticos de su tiempo. Durante su episcopado, defendió los derechos de los pobres y se opuso a los abusos de poder. Murió el 3 de abril de 1253 en Dover, Inglaterra, mientras regresaba de un viaje diplomático. Fue canonizado por el Papa Urbano IV en 1262 y su fiesta se celebra el 3 de abril. San Ricardo de Wych es venerado como un santo patrón de los jueces, abogados y personas en situación de sin hogar, entre otros. ¿Quién fue y cuál es su importancia en la historia? San Ricardo de Wych, también conocido como San Ricardo de Chichester, fue un destacado líder religioso y figura importante en la historia de la Iglesia Católica en Inglaterra. Nacido en el siglo XII, se destacó por su profunda piedad, su compromiso con la justicia social y su dedicación al servicio de los pobres y necesitados. Ricardo fue educado en Oxford y se convirtió en un erudito respetado antes de ser ordenado sacerdote. Más tarde, fue nombrado obispo de Chichester, donde se distinguió por su celo pastoral y su dedicación a los sacramentos. San Ricardo también se enfrentó valientemente a la corrupción y la injusticia, especialmente en defensa de los derechos de los pobres y oprimidos. Su legado se ha mantenido vivo a lo largo de los siglos, y San Ricardo de Wych sigue siendo venerado como un ejemplo de santidad y justicia social. Es considerado un santo patrón de los jueces, abogados y personas sin hogar, y su fiesta se celebra el 3 de abril en la Iglesia Católica. ¿Cuándo y dónde nació? San Ricardo de Wych nació alrededor del año 1197 en Droitwich, Worcestershire, Inglaterra. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la infancia? Las circunstancias exactas de la infancia de San Ricardo de Wych no están muy documentadas. Se sabe que nació en una familia acomodada y que recibió una educación sólida. Su vida temprana estuvo marcada por su devoción religiosa y su deseo de servir a Dios, lo que eventualmente lo llevó a una vida dedicada al servicio de la Iglesia y los necesitados. ¿Qué eventos o experiencias tempranas influenciaron la vida futura? La vida temprana de San Ricardo de Wych estuvo influenciada por su educación y su profunda fe religiosa. Se sabe que recibió una educación sólida en Oxford, donde desarrolló su amor por el aprendizaje y la erudición. Su temprana inclinación hacia la piedad y el servicio a Dios también fue un factor importante en su vida futura. Además, se cree que la influencia de figuras religiosas prominentes de su tiempo, así como la observación de la pobreza y el sufrimiento en su entorno, también contribuyeron a moldear su carácter y sus valores. Estas experiencias tempranas probablemente alimentaron su compromiso con la justicia social y su dedicación a los pobres y necesitados, que se convertirían en características distintivas de su vida y ministerio posterior. ¿Cómo describirías la conversión? La conversión de San Ricardo de Wych fue un proceso gradual que estuvo marcado por su profunda búsqueda espiritual y su creciente compromiso con la fe cristiana. A lo largo de su vida, Ricardo experimentó una transformación interior que lo llevó a una mayor devoción y compromiso con Dios. Se cree que su conversión fue influenciada por su educación en Oxford, donde fue expuesto a ideas teológicas y filosóficas que lo llevaron a cuestionar y profundizar su comprensión de la fe.
Además, la influencia de figuras religiosas prominentes y su propia experiencia de la vida y el sufrimiento también contribuyeron a su crecimiento espiritual. En última instancia, la conversión de San Ricardo puede describirse como un proceso de apertura gradual a la gracia de Dios, que lo transformó de una persona instruida y piadosa a un líder religioso comprometido y santo. Su vida y ministerio posterior reflejaron su profunda fe y su dedicación al servicio de Dios y los demás. ¿Qué lo llevó a responder al llamado de Dios? La respuesta de San Ricardo de Witch al llamado de Dios fue motivada por su profunda fe y su compromiso con la vida cristiana. Desde una edad temprana, Ricardo mostró una inclinación hacia la piedad y el servicio a Dios, lo que lo llevó a una vida de oración y estudio de las Escrituras. Además, la influencia de figuras religiosas y su propia experiencia de la vida y el sufrimiento lo llevaron a reflexionar sobre el propósito de su vida y su relación con Dios. A medida que crecía en su fe, Ricardo sintió un llamado interior que lo impulsó a dedicar su vida al servicio de Dios y los demás. Finalmente, la oportunidad de servir como obispo de Chichester fue percibida por Ricardo como un llamado divino, y a pesar de su inicial reticencia debido a su humildad, finalmente aceptó el cargo con la convicción de que era la voluntad de Dios para él. Su respuesta al llamado de Dios fue un testimonio de su profunda fe y su compromiso con la vida cristiana. ¿Cuáles eran las prácticas espirituales importantes en la vida? San Ricardo de Witch practicaba varias disciplinas espirituales importantes en su vida. Entre estas prácticas se incluían la oración regular, la meditación de las Escrituras y la participación en los sacramentos de la Iglesia. La oración era una parte fundamental de su vida espiritual, y se dice que pasaba largos periodos de tiempo en oración, buscando la voluntad de Dios y fortaleciendo su relación con Él. Además, San Ricardo valoraba la lectura y estudio de las Escrituras como una forma de profundizar su comprensión de la fe y su relación con Dios. También se destacaba por su devoción a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, que consideraba como el centro de su vida espiritual. Otra práctica importante en la vida de San Ricardo era su compromiso con la caridad y la justicia social. Se dedicaba a ayudar a los pobres y necesitados, y se enfrentaba valientemente a la corrupción y la injusticia en defensa de los más vulnerables. En resumen, las prácticas espirituales importantes en la vida de San Ricardo de Witch incluían la oración, la meditación de las Escrituras, la participación en los sacramentos y el compromiso con la caridad y la justicia social. Estas prácticas reflejaban su profunda fe y su compromiso con la vida cristiana. ¿Qué enseñanzas o mensajes transmitió durante su vida? Durante su vida, San Ricardo de Witch transmitió varios mensajes y enseñanzas fundamentales que reflejaban su profunda fe y compromiso con la vida cristiana. Algunos de los mensajes más importantes que transmitió incluyen: amor y servicio a Dios. San Ricardo enseñó la importancia de amar y servir a Dios sobre todas las cosas. Creía que una vida centrada en Dios era la clave para encontrar la verdadera felicidad y el propósito en la vida. Caridad y justicia social. San Ricardo estaba comprometido con la caridad y la justicia social, y enseñó que los cristianos deben ayudar a los pobres y necesitados y luchar contra la injusticia en todas sus formas. Humildad y servicio a los demás. San Ricardo era conocido por su humildad y su dedicación al servicio de los demás. Enseñó que los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús, quien vino a servir, no a ser servido. Devoción a los sacramentos. San Ricardo enseñó la importancia de los sacramentos de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, como medios de gracia y fuente de fortaleza espiritual. En resumen, San Ricardo de Witch transmitió un mensaje de amor, servicio, humildad y justicia, que reflejaba su profunda fe y compromiso con la vida cristiana. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día como guía para una vida de fe y servicio a los demás. ¿Puedes mencionar algunos milagros o hechos destacados asociados con el santo? Si bien no hay registros específicos de milagros atribuidos a San Ricardo de Witch durante su vida, se han reportado algunos milagros y hechos destacados asociados con su intercesión después de su muerte. Algunos de estos relatos incluyen: curaciones milagrosas. Se dice que San Ricardo ha intercedido en numerosas ocasiones para obtener curaciones milagrosas para aquellos que han rezado por su ayuda, especialmente en casos de enfermedades graves o incurables.
Protección y ayuda en momentos de necesidad. Se le atribuyen varios relatos de protección y ayuda en situaciones de peligro o dificultad, donde los fieles han invocado su intercesión y han experimentado su asistencia de manera notable. Conversiones y reconciliaciones. También se han registrado relatos de conversiones y reconciliaciones que se atribuyen a la intercesión de San Ricardo, donde personas han experimentado cambios significativos en sus vidas espirituales y relaciones gracias a su intervención. Estos relatos de milagros y hechos destacados asociados con San Ricardo de Witch son parte de la tradición católica y reflejan la creencia en su poderosa intercesión ante Dios. ¿Qué impacto tuvieron estos eventos en la vida de las personas que los presenciaron? Los eventos milagrosos asociados con San Ricardo de Witch tuvieron un impacto profundo en la vida de las personas que los presenciaron o fueron beneficiarios de ellos. Estos eventos a menudo se perciben como signos de la presencia y el poder de Dios en la vida cotidiana, lo que fortalece la fe de los creyentes y les brinda consuelo y esperanza en momentos de dificultad. Para aquellos que presenciaron curaciones milagrosas u otros eventos extraordinarios atribuidos a San Ricardo, estos eventos sirvieron como testimonio tangible de su santidad y poder de intercesión. Muchos creyentes encontraron en estos eventos una confirmación de su fe y una renovación de su devoción al santo y a la Iglesia. Además, los milagros y hechos destacados asociados con San Ricardo también tuvieron un impacto en la comunidad en general, ya que a menudo se difundían y compartían como testimonios de la bondad y el poder de Dios. Estos eventos ayudaron a fortalecer la fe de la comunidad en su conjunto y a fomentar un sentido de unidad y solidaridad entre los creyentes. En resumen, los eventos milagrosos asociados con San Ricardo de Witch tuvieron un impacto significativo en la vida espiritual y emocional de las personas que los presenciaron, fortaleciendo su fe y su devoción al santo. ¿Cuál es el legado en la actualidad? El legado de San Ricardo de Witch perdura en la actualidad a través de su ejemplo de vida y sus enseñanzas. Se le recuerda como un modelo de santidad y compromiso con la fe cristiana, así como por su dedicación al servicio de los pobres y necesitados. Algunos aspectos de su legado incluyen: inspiración para la caridad y la justicia social. San Ricardo sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que trabajan por la justicia social y la caridad, recordando la importancia de ayudar a los menos afortunados y luchar contra la injusticia. Ejemplo de humildad y servicio. Su vida de humildad y servicio a los demás continúa siendo un ejemplo para los cristianos de hoy en día, recordándoles la importancia de seguir el ejemplo de Cristo en el servicio desinteresado. Intercesión y devoción. Muchos todavía recurren a San Ricardo en busca de su intercesión en tiempos de necesidad, creyendo en su poder de interceder ante Dios en favor de quienes lo necesitan. Patronazgo. San Ricardo sigue siendo un santo patrón de varios grupos e instituciones, incluidos los jueces, abogados, estudiantes y personas sin hogar, entre otros. En resumen, el legado de San Ricardo de Witch continúa vivo en la actualidad a través de su ejemplo de vida y su influencia en la vida espiritual de los creyentes, inspirando a muchos a seguir su ejemplo de fe, humildad y servicio. ¿Cómo ha sido recordado a lo largo de los años? A lo largo de los años, San Ricardo de Witch ha sido recordado y venerado de diversas formas. Desde su muerte en el siglo XIII, su memoria ha sido honrada por la Iglesia Católica y por los fieles que han encontrado en él un ejemplo de santidad y devoción. Algunas de las formas en las que ha sido recordado a lo largo de los años incluyen: canonización y fiesta litúrgica. San Ricardo fue canonizado por el Papa Urbano IV en 1262, lo que lo reconoció oficialmente como santo de la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 3 de abril de cada año. Reliquias y lugares de veneración. Las reliquias de San Ricardo han sido veneradas en varios lugares a lo largo de los siglos, y se cree que han sido objeto de numerosas peregrinaciones y devociones. Arte y cultura. San Ricardo ha sido representado en numerosas obras de arte a lo largo de los siglos, incluyendo pinturas, esculturas y obras literarias que destacan su vida y santidad. Patronazgo. San Ricardo ha sido venerado como patrón de varios grupos e instituciones, incluidos los jueces, abogados, estudiantes y personas sin hogar, quienes lo invocan como intercesor en sus necesidades. En resumen, San Ricardo de Witch ha sido recordado a lo largo de los años como un santo de gran devoción y ejemplo de vida cristiana, cuya memoria continúa siendo venerada por los fieles en la actualidad. ¿Por qué crees que la vida sigue siendo relevante hoy en día?
La vida de San Ricardo de Witch sigue siendo relevante hoy en día por varias razones. En primer lugar, su ejemplo de humildad, servicio y devoción a Dios sigue siendo un modelo inspirador para los cristianos de hoy en día, recordándoles la importancia de vivir una vida centrada en el amor y el servicio a los demás. Además, la dedicación de San Ricardo a la caridad y la justicia social lo convierte en un modelo relevante en un mundo que aún enfrenta desafíos similares de pobreza, injusticia y desigualdad. Su ejemplo nos recuerda la importancia de ayudar a los necesitados y luchar por un mundo más justo y compasivo. Por último, la intercesión de San Ricardo sigue siendo una fuente de consuelo y esperanza para muchos que recurren a él en busca de ayuda en tiempos de necesidad. Su vida y ejemplo continúan siendo una inspiración para aquellos que buscan crecer en su fe y compromiso con la vida cristiana. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida? De la vida de San Ricardo de Witch podemos aprender varias lecciones valiosas. Humildad y servicio. San Ricardo nos enseña la importancia de la humildad y el servicio desinteresado a los demás. A través de su ejemplo, podemos aprender a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y a servir con amor y generosidad. Amor y compasión. La vida de San Ricardo está marcada por su profundo amor y compasión por los demás, especialmente por los pobres y necesitados. Su ejemplo nos inspira a amar y compadecer a nuestros semejantes y a buscar maneras de ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan. Fe y devoción. San Ricardo nos muestra la importancia de tener una fe profunda y una devoción sincera a Dios. A través de su vida de oración y servicio, nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias y a buscar su voluntad en nuestras vidas. Justicia y rectitud. San Ricardo fue un defensor de la justicia y la rectitud, enfrentándose valientemente a la corrupción y la injusticia en su tiempo. Su ejemplo nos desafía a ser agentes de cambio en nuestra sociedad, trabajando por un mundo más justo y equitativo. En resumen, la vida de San Ricardo de Witch nos ofrece muchas lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas, ayudándonos a crecer en nuestra fe y compromiso con los valores cristianos de amor, compasión, humildad y justicia. Oración a San Ricardo de Witch. Oh Dios, que inspiraste a San Ricardo de Witch a ser un fiel pastor de tu rebaño y un defensor de los pobres y necesitados. Concédenos, por su intercesión, la gracia de vivir una vida de fe y amor, siguiendo su ejemplo de humildad y servicio. Que podamos imitar sus virtudes y llevar a cabo tu voluntad en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.